iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, siempre se da un aplauso al que predica, pero no se suele dar un aplauso a los que nos ofrecen este momento de oración. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los hermanos de la alabanza. Sois increíbles, muchas gracias. Pues hoy quisiera empezar de una forma diferente. Ya seguro que el pastor está pensando, a ver qué se le ocurrió a este. ¿Cuántos tenemos móviles? Aquí tenía 5 por lo menos. ¿Pero cuántos tenemos móviles? A ver, levantamos las manos. No hay Amish aquí, ¿no? Vale. Quiero invitarte antes de empezar el mensaje a que saques tu móvil. Venga, ahora puedes sacarlo. De paso lo pones en modo avión, en silencio, ya que estás. ¿Sí? Perfecto, modo oculto vamos a llamarlo, ¿vale? Quisiera que abras por un momento el bloc de notas, ¿vale? ¿Sí? Crees una nota nueva y que te tomes unos segundos en escribir aquella meta, aquel propósito que tienes para año nuevo. Sin miedo, quiero que pongas aquel imposible, aquello con lo que sueñas. Y que cuando acabes, le des a OK y lo guardes. No lo borres todavía, que si no, no tiene gracia la cosa. ¿Lo tenemos? Una palabra, una frase, lo que queráis. Lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Los que me están viendo por internet también lo podéis hacer. Vale, OK, guardamos el móvil. Y tenía un mensaje preparado, pero digo, mira, está acabando el año y como que Dios dijo, no, tengo otra cosa preparada para la iglesia. Entonces, ¿por qué decirle que no al Señor cuando siempre nos sorprende? Amén. El título de este mensaje, Cruza tu Jordán. Todos sabemos la historia de Josué cuando le toca cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel. Entonces, yo creo que va muy encaminado en la época del año en la que estamos. Acaba el año, tenemos que hacer o solemos hacer balances. Si no lo haces, deberías hacerlo. Miramos aquellos fracasos, aquellas derrotas, qué cosas podemos mejorar, qué no hemos hecho tan bien, qué podríamos hacer mejor, qué nuevos proyectos iniciar. Es una época emocionante, ¿no? Y por eso quiero hablarte de este pasaje de la Biblia. Así que quisiera que me acompañes a Josué capítulo 3, versículos del 1 al 17. Yo como siempre voy a leer la Nueva Traducción Viviente, no es que tenga nada en contra de la Reina Valera, simplemente porque esta me parece un poquito más clara. Pero la Reina Valera también está muy bien, ¿eh? O sea, no tengo nada en contra. Vale, ¿lo tenemos? ¿Podéis sacar el móvil otra vez para los que tengan la Biblia en el móvil? Vale, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Josué, 3, versículos del 1 al 17. ¿Amén? Vale. Dice, temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guían al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como lo estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la tierra, a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes.
Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará a cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha, y el río Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua de la orilla del río, el agua que venía río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de la ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó totalmente seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar por el río Jordán, por tierra seca. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad de celebrarte, porque la verdad es que es un privilegio, es una fiesta, es un honor, es una alegría, es un gozo poder venir a tu casa a celebrar, que nos recibas con los brazos abiertos, que nos recibas gozoso, que podamos estar a tu lado, que podamos ser ministrados por ti, por tu palabra, desafiados, Señor. Te pedimos que te sigas moviendo con total libertad de Espíritu Santo, que seas tú el que hable, que seas tú el que ministre. En el nombre de Jesús, llévate toda la gloria para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues vemos un episodio bastante curioso. Vemos al pueblo de Israel que lleva nada más y nada menos que 38 años dando vueltas por el desierto. Es una temporada difícil, una etapa complicada donde han habido muchas pruebas, muchas dificultades, mucha falta de bienestar, de comodidad. Y cuando están a punto, por fin, de tanta lucha de llegar a la tierra prometida, un río. Un río se les planta en medio. Y no solo eso, están a punto de llegar y el siervo de Dios que los ha sacado de Egipto y que los ha estado guiando y gobernando durante tantos años, se muere. Y ahora le toca a un joven, a un inexperto líder, tomar las riendas de todo un país. Todo un país mirando su límite, su frontera, el lugar donde aparentemente estaba acabando sus sueños. Y lo que vemos es Josué que parece que está muy decidido. Vemos un líder que sabe lo que tiene que hacer en todo momento. Pero yo no lo veo así, porque si te pones a ver la palabra entre líneas, en varias ocasiones como que Dios lo tiene que animar, lo tiene que consolidar, que confirmar. Porque si tú ves el primer capítulo de Josué, todo el rato es: no te desanimes, sé valiente, persevera, yo estoy contigo, ánimo, vas a hacer grandes cosas. Por lo que podemos deducir que estaba con dudas, estaba con miedo, estaba con incertidumbre. Y sabes una cosa, que no es malo tener dudas de vez en cuando, no es malo vivir la incertidumbre, siempre y cuando estés en la compañía correcta, bajo la guía correcta, bajo la autoridad, bajo la sumisión de Dios y buscando la certeza y la fe en el lugar correcto. Por esa misma razón que en el versículo 7 dice: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como lo estuve con Moisés. La gente, quieras o no, iba a comparar a Josué. Pero lo que no sabían estas personas es que sí, Moisés hizo grandes cosas, tenía su momento, su misión, y Josué tenía la suya. Moisés venció 2, 3 reyes, Josué venció a más de 30. Pero para colmo, les toca al pueblo de Israel. Tienen a un líder inexperto, un líder que a pesar de todo ha estado 30 y pico de años al lado de Moisés, perseverando, aprendiendo. Ahora era su momento. Pero su momento se dio en un aparente límite que era el río. Y se les da la orden al pueblo de Israel que se queden 3 días. 3 días
mirando el río. 3 días mirando su límite. 3 días mirando lo que era un imposible para ellos. ¿Y sabes qué podía pasar? 3 cosas. Por una parte podrían rendirse y decirle a Josué, ¿tanto para esto? Hemos dejado Egipto. Nuestros padres han muerto todos por el camino. La generación que nos precedía se ha quedado. Lo dejaron todo por ver la tierra prometida. Nosotros también hemos dejado todo por ver la tierra prometida y ahora nos quedamos aquí. Se podían rendir. O bien, lo que podía pasar era que se podían acomodar. Era una tierra muy fértil. Una tierra donde tú podías perfectamente tener tu ganado, plantar tus plantas, tus verduras, tener tu tierrita. Podrías acomodarte, pero eso no era lo que Dios tenía para ellos. Y lo otro que podían hacer era que podían perseverar, que podían luchar. Decir, este no es mi límite. Mi Dios es más grande que este río. 3 días mirando el río. Y parece como que Dios tiene un poquito a veces sentido del humor. Yo no sé si lo ves así. Yo cuando lo vi así dije, encima para colmo les toca estar y llegar en la época del año donde el río tiene más agua. ¿Tú habéis visto, no, las inundaciones de Navarra, todo el norte de España? Pues en esa época, en ese momento, pasaba exactamente lo mismo. Dicen los geógrafos que el río Jordán en esa época del año podía llegar a tener una profundidad de 12 metros y una anchura en determinados tramos de más de 2 kilómetros de longitud. Porque era época de lluvias primaverales. También la nieve de las montañas del Líbano también se derretía y eso provocaba que el cauce fuera impresionante. Y ahí estaban. ¿Y qué les dice primero Josué? ¿Vale? No montemos balsas, tranquilos. No vamos a montar nada raro ni puentes. Lo primero que tenemos que hacer es purificarnos. Purifíquense, santificarse. Y esta es una palabra que suena muy legalista. Suena como, no, esto está bien, esto está mal, esto debo hacerlo, esto no. Pero la santidad no es nada más y nada menos que alejarse de todo aquello que impide que tengas una conexión directa con Dios. La santidad, por ende, es buscar cómo estar más cerca de Jesús. Eso es santidad. Muchos dicen, bueno, puedo estar, es importante el ayuno. El ayuno es una buena forma de buscar la santidad. La oración. Pero muchos toman eso como si fuera una simple regla, como para hacer más santo. Tú te acercas a Jesús y es Él el que te santifica. No al revés. ¿Y qué cosas podían alejar a este pueblo de Dios? ¿Qué cosas pueden alejarnos a nosotros de Dios? ¿Qué cosas impiden nuestra propia santidad? Puede ser quizás el pecado, pero también pueden ser otras cosas como la falta de orden en nuestras prioridades. Puede ser también quizás la pereza, la ociosidad extrema, porque no está mal a veces entretenerse, pero siempre y cuando tenga su lugar. Malas compañías, la falta de disciplina, la falta de perseverancia. Pero al mismo tiempo, esos 3 días que vemos que estaban parados frente al río, también eran un símbolo de renuevo. Era un símbolo de nueva vida. ¿Cuántos días pasaron entre la crucifixión de Jesús a su resurrección? 3. ¿Cuántos días tenían que pasar desde que se hacía un holocausto hasta que se estaba por consumado? 3. ¿Cuántos días tenían que esperar el pueblo antes de cruzar el río? 3. El agua era símbolo de bautismo, de nuevo nacimiento, de una nueva etapa. Pero ¿sabes que para que haya una nueva vida tiene que haber una muerte presente? Y ellos tenían que morir bastantes cosas, hacer morir varias cosas, como por ejemplo su mentalidad de nómadas, su mentalidad de derrotados, su mentalidad de sin hogar, de esclavos, de refugiados. Primero tenían que cambiar esa mentalidad. Tenían que acabar con todo aquello
que, como hemos dicho, impedía acercarse a Dios, acercarse al arca. Y Jesús nos dio una enseñanza muy buena en Lucas 5, versículos del 36 al 38, que dice así: luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinaría y el remendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Esta enseñanza que nos dio Jesús, ¿sabes cómo la podríamos titular? Haz espacio para lo nuevo. Y con eso te estoy diciendo es que lo primero que tenemos que tener es una expectativa fresca, renovada de lo que Dios hará con nosotros, de lo que Dios hará en nuestras vidas. Despertar esa capacidad de asombro que muchos de nosotros tenemos dormida. Yo muchas veces también soy el primero. Pero si vivimos pensando como el autor de Eclesiastés, todo lo mismo, nada nuevo bajo el sol, es que todo lo mismo, me levanto, hoy es lunes, luego martes, luego... ¿Qué renuevo, qué asombro, qué va a hacer Dios con una mentalidad así? Haz espacio para lo nuevo. Pero es que además esto no era todo. Josué podría pensar, vale, muy bien, podemos cruzar el río, no sé cómo lo harás, Señor, tú lo harás, pero ¿y luego? ¿Luego qué me espera? Luego están los jebuseos, los hititas, los muchos feos que hay detrás los muchos feos que hay detrás del río. ¿Y sabes qué le estaba también enseñando al Señor en ese momento? Que cada vez que hagas espacio para lo nuevo, tienes que prepararte para caminar por caminos desconocidos. Caminos que jamás antes transitaste. Incertidumbre. Pero vemos que en medio de esa incertidumbre, el Señor una y otra vez le dices, yo estaré contigo. Yo abriré paso. Y qué bueno que empieza a prepararse ese momento increíble, ese momento donde va a haber el milagro. La gente está unida al unísono, todos esperan con expectativa. La gente está sabiendo que va a poder cruzar el río. No saben cómo, pero sabrán que Dios hará un milagro. Y están ahí esperando. Y de repente era el momento de los sacerdotes. Eran los primeros que tenían que cruzar el Jordán. Y yo me los imagino ahí arremangándose las túnicas, ahí el efod y toda la ropita que llevaban en ese entonces. Josué, ¿tú has visto cómo está el río? Las corrientes están un poco fuertes. Otro, Josué, tú sabes que este río viene de 3 ríos más arriba, ¿no? Que tiene que tener una corriente fuertecilla, ¿no? Otro, Josué, 12 metros, ¿eh? Ya puede darse prisa al Señor en hacer el milagro. Y ya me los imagino dando un paso para adelante, un paso para atrás, hasta que al final se decidieron. Y dice la palabra en que en cuanto sus pies tocaron el río, el agua se secó. Se levantó una especie de presa invisible. ¿Tú te imaginas eso? Se levantó una especie de muro invisible que detuvo el agua. El agua dejó de fluir. Y todo quedó seco. Pudieron cruzar, pudieron andar a 1 kilómetro de distancia. Eso tenía un propósito. Bueno, tenía 2 propósitos. Uno de ellos era que si tú te acercabas al arca y no eras levita, y el otro propósito era que la gente pudiera ver que era Dios el que andaba primero, el que abría camino. Y sabes, si me gusta esto porque los sacerdotes fueron los que tuvieron que dar los pasos de fe. Pero tú sabes cómo muchos cristianos desgraciadamente se toman la fe. ¿Quieres que te lo haga? Mira, te lo voy a hacer simple y fácil. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy próspero. ¿Y va a trabajar? No. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy sano. ¿Y sales a correr? ¿Comes bien? No. Yo declaro en el nombre de Jesús que voy a servir en la iglesia y que voy a conocer más de Dios. ¿Estudias la Biblia? No. ¿Sabes? Así es como muchos cristianos, desgraciadamente, viven su fe. Creen que así van a conquistar de brazos cruzados.
Simplemente declarando y declarando y declarando. ¿Y sabes que eso es una herejía? Eso no tiene base bíblica alguna. Pero a pesar de estas dificultades, empezaron a avanzar y todo el pueblo podía ver el arca, cómo avanzaban, cómo el agua dejaba de fluir por ese río. Todo el pueblo era testigo de que la presencia de Dios, porque el arca era símbolo de la presencia de Dios, era quien abría camino. Era quien les permitía ir por donde ellos con sus propias fuerzas jamás podrían haber pasado. Así que, ¿dónde están esos imposibles? ¿Dónde estaban esos no puedos? Pero para ello había que mojarse los pies. Había que dar el paso de fe. Y había que trabajar. Porque el tercer día no apareció, no se despertaron. ¡Uy! ¡Ya no hay agua! ¡Uy! ¡Ya podemos pasar! ¡Uy! Dios nos ha hecho un puente, ha caído del cielo. No, no, no. Tenían que dar esos pasos de fe y abrir camino. Finalmente, pudieron pasar. Me gusta mucho esto de que abrieron camino porque muchas veces no somos conscientes que nosotros somos el resultado de un camino que abrieron nuestros antepasados. Estaba viendo esta semana un documental, que han hecho un documental, me gusta, tengo muchas ganas de verlo, de la historia del protestantismo, de los evangélicos en Cataluña, durante los tiempos de Franco, durante la dictadura. ¿Tú sabes cómo se tenían que reunir, digamos, nuestros hermanos mayores? En la clandestinidad. Sus iglesias, sus templos constantemente recibían pintadas de grafitis, les rompían los cristales, los escupían, los insultaban, los metían presos. Bueno, es que Franco también, todo el que no pensaba comer lo metía en un mismo saco. Y a pesar de eso, seguían firmes, seguían creyendo, seguían orando de que un día España cambiaría completamente. Seguían creyendo en que las próximas generaciones tendrían la oportunidad de poder creer en el Evangelio y poder vivirlo de una forma libre. ¿Y sabes qué? Nosotros somos el resultado de esas oraciones. Porque un grupo de hermanos y hermanas no vieron su dificultad, no vieron su Jordán como un límite, sino como una oportunidad de acercarse más a Dios y atravesarlo en oración. Atravesarlo, se seguían congregando, y no por Zoom, que es muy fácil, sino en casas. Tenían que ir a diferentes horas para que no nos pillaran. Tenían que no dejar muchos registros fotográficos ni nada para evitar que los detuviera la policía. O sea, es fascinante la historia y el valor que tuvieron. Pero supieron dar y supieron dejar un legado, un testimonio del cual ahora nosotros somos parte. Y esta historia, este episodio, acaba de la siguiente forma, acaba bien. Podemos ver el resultado en Josué 4, versículos del 1 al 3, que dice: y una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles: tomen 12 piedras del medio de Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónelas allí. Versículo 6. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio de que el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel para siempre. ¿Sabes? Las piedras de tu dolor, de tus sueños frustrados, de tus imposibles, un día llegarán a ser un monumento para el Señor. Y la gente dirá: ¿qué fue de tu enfermedad? ¿O qué fue de ese sueño que pareció imposible?
¿Qué fue de tu Jordán? Y qué bueno poder decirles, poder hacer un monumento y poder decir, mira, yo era así, Dios me transformó y soy lo que soy ahora. Yo estaba enfermo y ahora soy sano. Mira el monumento. Qué bueno es testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Qué bueno es dejar un registro oral. Qué bueno es compartir lo que Dios ha hecho en ti. Porque ¿sabes qué? Tu historia cuenta. Para Dios tu historia, tu sueño, tu Jordán es importante. Las victorias que consigas para Dios no son para que te las quedes. Son para que las compartas, porque cada vez que tú compartes tu testimonio de una victoria que has tenido en Dios, cada vez que tú has podido cruzar el Jordán, tú le estás diciendo a esa persona, mira, yo estaba como tú, pero Dios me ayudó a cruzar mis límites. Dios me ayudó a cruzar el Jordán. Y si lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo. Tu historia cuenta. Tu historia cuenta. Pero lamentablemente, Josué y su generación no supieron formar a las siguientes generaciones. Abrieron un camino que no supieron mantener. Tuvieron muchas victorias, muchas conquistas. Casi consiguieron la tierra prometida. No fue hasta el rey David que lo consiguieron. Pero el libro de Jueces, que es el que le sigue a Josué, nos dice que la situación en Israel era lamentable, que cada cual hacía lo que bien le parecía, que había anarquía. Fueron oprimidos, fueron destruidos en varias ocasiones, no por completo, y siempre era el mismo ciclo. Israel pecaba, se arrepentía, venía un libertador, Dios tenía misericordia, los liberaba, volvían a pecar, y así constantemente. Y todo porque Josué, a pesar de haber sido un gran siervo de Dios, y su generación no supieron mantener el paso que Dios había abierto para ellos. Así que yo creo que es importante cruzar el Jordán. Claro que sí, es importante cruzar tu Jordán, pero también es importante dejar un monumento, enseñar a tus hijos, testificar a tus hijos lo que Dios ha hecho en ti y mantener ese Jordán abierto para que puedan pasar las siguientes generaciones, los que van detrás de ti. Así que ahora quisiera que pudieras coger el móvil de nuevo, abras esa nota y todos aquellos que se hayan visto comprometidos, que se hayan visto desafiados con este mensaje, puedan escribir 4 palabras. ¿Estamos listos? Voy a cruzar mi Jordán. Voy a cruzar mi Jordán. Yo no sé si es un mejor trabajo que te permita venir más a la iglesia. Ese es mi Jordán. Yo no sé si es ser mejor esposo, mejor papá. Otro Jordán. A veces el Jordán tiene sus afluentes, ¿eh? Yo no sé si tu Jordán es quizás superar una adicción. Yo no sé si tu Jordán es que un hijo, un hermano, un primo que no conoce a Jesús y ves que se está perdiendo, regrese a los pies de Jesús o que pueda tener la oportunidad de conocer a Jesús. Yo no sé si tu Jordán es una enfermedad. No lo sé. Pero quiero que escribas. Voy a cruzar mi Jordán. No sé cómo Dios lo hará, no sé qué forma usará, pero sé que lo hará. De hecho, hay una canción que han sacado esta semana que es nueva que dice, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Si crees eso conmigo, cierra mis ojos. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Vamos a orar por tu Jordán. Vamos a orar por nuestros imposibles. Vamos a movernos, a levantarnos, a mojarnos los pies. Este nuevo año que entra. Mira, yo no soy profeta. Y no porque no tenga barba. Pero yo sé que un pueblo que se une a Dios, que sigue sus propósitos, que le tiene fe en el momento correcto, yo no sé si este año o el siguiente, al final consigue cruzar su Jordán. Han sido 2 años malos, 2 años difíciles, pero este año que viene
puede que crucemos el Jordán. Así que si crees conmigo, cierra tus ojos, levanta una oración al cielo y dile: Señor Jesús, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias, Señor. Porque aunque llevamos 2, 3 días, meses, años contemplando nuestro Jordán en su máximo cauce, aunque veamos ese río que impide que lleguemos a tu propósito, al lugar donde tú nos has puesto, Señor, te pedimos que no nos desanimemos, los levantamos en fe, Señor. Queremos mojarnos los pies, muéstranos el siguiente paso, pero sobre todo te pedimos, Señor, te pedimos y te rogamos que seas tú el que abra el camino, como el arca, que vaya delante nuestro, que abra el camino, que sepamos reconocerla, verla y seguirla para ir hacia donde tú quieres que vayamos, Señor. Te pido, Padre, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que tiene un Jordán en su vida, que le impide ver más allá, Señor, que le impide ver la tierra prometida que tú tienes para ellos, Señor. Porque tú, como buen Padre, quieres lo mejor para tus hijos. Padre, creemos en ti, aceptamos el desafío, nos levantamos en fe, Señor, nos mojamos los pies y tú te moverás, lo sabemos, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que este año sea tu año. En el nombre de Jesús vamos a cruzar el Jordán. Amén, iglesia.